este día. Yo le he titulado de esta forma: la salvación de Dios. Pero yo quiero hablar sobre el tema: pecado o salvación en Cristo Jesús. Pecado o salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es de suma importancia tener en cuenta lo que nosotros somos como cristianos. Es importante saber qué es lo que verdaderamente somos nosotros. Para ello, yo quiero que usted me acompañe al libro de Apocalipsis, capítulo 16, y vamos a estar iniciando en el verso 15. Pecado o salvación en Cristo Jesús es el tema que yo quiero tratar este día. Cuando usted lo tenga, me puede indicar con un amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16 y verso 15 a la letra, dice así la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Padre, pedimos tu bendición en esta tarde. Pedimos que seas tú, Señor, ministrándonos. Pedimos, Señor, que seas tú descendiendo con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, tocando la vida de cada uno de nosotros, cual sea la necesidad. Señor, seas tú tocando y ministrando la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Y aquellos que no te conocen, Señor, que tu palabra llegue al corazón de ellos para hacerlos volver a ti. Y al que no te conoce, Señor, pueda ser salvo en esta tarde, porque tu palabra está presta para desatar, para romper cadenas y para dar libertad al cautivo. Por lo tanto, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que en esta tarde, Señor, tu palabra llegue al corazón y traiga fruto al corazón de aquellos que nos escuchan, de aquellos de que están presentes, y seas tú ministrando en esta tarde en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar. Qué maravilloso es, qué lindo y precioso es involucrarse en las cosas de Dios. Qué lindo es venir y tomar como jóvenes o como adultos la decisión de llegar al necesitado. Pero qué desdicha es también ser cristiano y no ser movido por nada. Qué desdicha es realmente decir que somos cristianos y a la verdad no somos completamente nada. En otras palabras, nos identificamos literalmente en que nosotros no somos hijos de Dios. Por eso es que reconocemos que hoy en nuestros días abunda el pecado. Si ahora por cualquier lugar que usted vaya, a través de la televisión, a través de la radio, a través de la internet, de la computadora, a través de videos, a través de todo esto, el pecado abunda. Pero hay una cosa también importante que nosotros debemos de reconocer, que también abunda la gracia de Dios y la misericordia. Y todo aquel que quiere apegarse y abrazar esa gracia, lo puede hacer y puede salir de la condición en la que está abrazando la salvación del Señor. Ahora, hay que tener bien en cuenta que ser cristiano no significa hacer realmente la oración de fe nada más y vivir como nos da la gana. No. Porque vivimos en estos tiempos en que no se sabe quién es el cristiano. Lamentablemente hoy no se sabe quién es cristiano.
debido al libertinaje que existe dentro de las mismas iglesias. Ahora ya no sabemos muchas veces si una persona está convertida o no, porque todo muchas veces no ha cambiado. El hecho de levantar nuestras manos y decir que yo he aceptado a Jesucristo no es suficiente. No es suficiente. Ahora, por eso, yo quiero que nosotros veamos que el ser cristiano significa caminar diferente, hablar diferente, actuar diferente. Pero nosotros creemos que el cristianismo se debe de vivir no más en el día que nosotros nos congregamos o en la hora o las 2 horas que nosotros nos damos cita para congregarnos. Y no es así. No es así. Por eso, yo quiero que nosotros veamos en esta tarde, voy a tocar algunos pasajes bíblicos, que por favor estése listo si usted quiere seguirme. Yo quiero que nosotros veamos lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2 y especialmente en el verso 15, 16 y 17. Miren lo que dice. Capítulo 2 de Primera de Pedro dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Los hombres que no conocen a Cristo son insensatos y hablan de nosotros como hijos de Dios de una mala manera o de una mala forma. Ahora yo pregunto, ¿es culpa del pastor? ¿Es culpa del líder? ¿O culpa de quién es? Es culpa mía, porque yo soy el que no me estoy conduciendo correctamente como un cristiano. Entonces, cuando yo no me conduzco como un cristiano, automáticamente yo estoy diciendo: yo soy un hombre o una mujer del mundo, un joven del mundo, una señorita del mundo. Entonces no hay ninguna diferencia. ¿Pero por causa de qué? Porque hemos caído en que a nosotros se nos dé un evangelio acomodado. Acomodado. ¿Y qué es un evangelio acomodado? Un evangelio acomodado es lo que sigue diciendo el apóstol Pedro allí mismo. Porque él sigue diciendo, dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto de hacer lo malo. En otras palabras, yo conozco a Cristo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no tenemos esa libertad en Cristo como para hacer lo malo. En otras palabras, ahí es donde nosotros caemos y decimos: si eso no es malo. ¿Cómo no, hermano? Debemos de darnos cuenta de algo muy importante, porque él sigue diciendo: sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. En otras palabras, muchas veces nosotros no honramos a Dios, no amamos a los hermanos y de todo nos quejamos. Por eso es que cuando yo me doy cuenta que si nosotros somos cristianos, deberíamos nosotros de conocer los estatutos, las leyes que Dios nos ha dejado a nosotros. Ahora, ser cristiano va más allá de todo ello. ¿Por qué? Porque entonces nosotros conocemos quién es verdaderamente nuestro Dios. Pero quizás alguien se preguntará ahora mismo: ese no es el sermón que yo quiero escuchar. Pastor, usted no sabe, mi matrimonio se está desbaratando. Pastor, yo vengo porque yo necesito que usted ore porque yo estoy enfermo. Quizás venga y me diga: pastor, yo vengo porque yo quiero ver un milagro. Ese no es el tipo de sermón que yo quiero escuchar. Sí. Pero yo también tengo una respuesta para todo ello. Y yo quiero decirle algo
que Dios no está solamente interesado en sanar, Dios no está solamente interesado en restaurar el matrimonio, Dios no está solamente interesado en libertar a una persona, Dios está interesado en que esta persona se arrepiente y tenga vida eterna, porque esa es la realidad de todo. Porque no está interesado solamente en llevarnos a nosotros a libertarnos del pecado momentáneamente. Él quiere que nos libertemos del pecado, pero Él quiere darnos vida eterna. Por eso es que el joven puede gozar y vivir en Cristo Jesús, deleitarse. La vida es corta, hay que disfrutarla y hay que aprenderla a vivir en el Señor. Porque algunos creen que la vida del cristiano es aburrida. Es aburrida para aquel que no quiere servir, es aburrida para aquel que está enojado, es aburrida para aquel que está molesto, aquel que tiene heridas en su corazón, aquel que no quiere ser libre. Por eso la vida se le vuelve aburrida, pero la vida de ser cristiano no es. Por eso es que yo en esta tarde quiero tocar algunos puntos muy específicos y muy sencillos y claros a la luz de la palabra. Y quiero que usted se goce a través de ellos y que al mismo tiempo reflexionemos en el poder de la palabra de Dios. Veamos lo que dice, número 1. Yo quiero que veamos nosotros, la primera cosa que nosotros tenemos que ver es cómo está la relación nuestra con el Señor o con Cristo Jesús. ¿Cómo está nuestra relación? Pastor, mire, de eso yo no tengo ningún problema. Yo vengo a la iglesia cuando yo quiero, cuando tengo tiempo. Yo no puedo asistir a todas las reuniones. Yo vengo cuando a lo mejor queda un tiempo libre. ¡Excelente! ¡Bravo! Está bien, vamos, no hay ningún problema. Porque todo eso está correcto. Pero hay algo que también nosotros debemos de tomar en cuenta. El tiempo pasa rápido. Y cuando nosotros nos venimos a dar cuenta, el joven ya no es más joven, el joven es un adulto. Cuando nosotros nos venimos a dar cuenta, el niño ya no es un niño, el niño ya se convirtió en un joven. El tiempo pasa demasiado rápido y entonces las canas nos empiezan a salir. Y en un abrir y cerrar de ojos, también nosotros podemos pasar de vida a muerte. ¿Y qué pasará entonces después de esto? Hasta ahí me dijo todo bien. Pero el problema es que cuando nosotros vivimos una vida no completamente también entregada al Señor, nosotros estamos desconectados de Él. Aquel hombre me acerqué en aquella cama y le dije, yo quiero orar por ti. Quiero que si tú estás ahí y mírame bien, le dije yo, mírame bien, fija tus ojos conmigo. Y el hombre ni parpadeaba, me miraba a los ojos y le decía, yo primero quiero saber si tú y yo estamos de acuerdo. Levanta tu mano. Y levantó su mano en la cama ahí en el hospital. Le dijo, mueve tu mano porque yo quiero saber si tú me escuchas. Le digo, tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, mueve tu mano. Movió su mano. Ahora repite conmigo. Y él repetía conmigo solo moviendo sus labios porque no lo alcanzaba a escuchar. Y al final le digo, mueve tu dedo para saber si tú repetiste todo lo que yo te dije. Y él movió su dedo así, indicándome que todo lo que yo le había dicho, él había repetido. Ahora, ¿qué pasa? 2 días más tarde, tres días más tarde me avisan que él ha fallecido. Ahora, él tuvo tiempo, Dios le permitió venir y recibir a Cristo. Él ya no tuvo chance de levantarse de esa cama y decir, yo recibí a Cristo, pero ahora vivo como yo quiero.
ahora él, ahí donde estaba, partió. Ahora él verdaderamente había entregado su vida a Cristo y el Señor le dio la oportunidad. Pero ¿cuántos mueren sin que Dios, no es que Dios no le dé la oportunidad, que no tienen la oportunidad de arrepentirse? Ah, pastor, pero eso es muy dramático, eso es muy delicado lo que usted está tocando. No, yo no estoy tocando nada delicado, sino que algo que tiene que ver con nuestra conducta, con el qué soy yo en Cristo Jesús. Eso es lo que yo estoy tocando. Porque a veces caminamos en este mundo, venimos nosotros a la iglesia, levantamos la mano y le decimos: Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Pero hay un problema, que nosotros vivimos como a nosotros nos da la gana. Y caminamos como a nosotros se nos pega la gana. Hablamos como a nosotros se nos da la gana. Insultamos como se nos da la gana. Ahora yo pregunto, mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 5 verso 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, si yo he hecho una oración de fe y he entregado mi vida a Cristo, ¿qué debo de ser yo entonces? Una persona diferente, una persona que camine diferente. Y yo sé que no van a decir amén. Y yo sé que ahora ya todos se quedaron impactados y empiezan a decir: esto no, este sermón va más allá. Sí, porque lo que pasa es que el evangelio que nos están predicando hoy en día no quieren hablar de pecado, porque al hablar de pecado se descubre el pecado, y al decirnos a nosotros que lo que estamos haciendo es pecado, a nadie le gusta. ¿Y sabe por qué no nos gusta? Porque queremos vivir como nosotros queremos. Pero eso nos está llevando a la condenación eterna. Por eso es que nosotros debemos de darnos cuenta que necesitamos un cambio de vida. Necesitamos transformar nuestra condición espiritual. ¿Por qué? Me diría: pastor, pero eso no era lo que yo quería, lo que yo esperaba esta tarde. Yo quería, pastor, que usted ministrara y que usted ministrara mi matrimonio, porque mi matrimonio no aguanta más. Está a punto de romperse. Pastor, este dolor que me aqueja de muchos años. Pastor, este problema que tengo económicamente, yo necesito un milagro de Dios. Sí, pero mientras tú no entregues tu vida completamente al Señor, lo que Dios nos está ofreciendo es más que un milagro, es más que quitarnos el dolor. El Señor nos está ofreciendo vida eterna, pero a cambio de que nosotros cambiemos nuestra posición como cristiano o como no cristiano. Porque hay quien dice: yo no soy cristiano. ¿Por qué? Le pregunta a uno. Es que yo estoy bien como yo soy. Yo no le hago mal a nadie, no le robo, no fumo, no tomo, no le hago a la marihuana. Yo no me meto con la mujer de mi prójimo. Hasta ahí va bien. Pero la Escritura también dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y nosotros necesitamos darnos cuenta que cuando nosotros venimos y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dentro de todo ello, para formar parte de la familia de Cristo, hay algunos aspectos importantes. Número uno, hay que hacer confesión de fe de haberle recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Número dos, debemos de bautizarnos. Y usted me va a decir: pastor, ¿y eso por qué tiene que ver? Sí, en el Evangelio según San Marcos capítulo 16 y en el verso 16 dice: todo el que creyera y fuera bautizado, este será salvo. No lo estoy diciendo yo, dice la Escritura. Ahora, número 3, también debe de ¿qué? De congregarse, como muchos que tienen por costumbre de no congregarse. Hay que congregarse.
Y no es porque yo lo digo, porque sino que el Salmo 133 dice, porque es aquí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Número 4, también debemos de vivir bajo sus estatutos, bajo sus mandamientos y tener comunión con la congregación. Y esto lo dice la palabra. Y eso, aunque yo no lo predique, está escrito aquí. Eso no cambia. Ahora creo que cuando nosotros venimos a ser parte de ser verdaderamente que nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, sin darnos cuenta, el tiempo ha pasado. ¿Hace cuántos años hicimos la oración de fe? Pues mire, pastor, hace como 5 años yo recibí a Cristo. Pero yo pregunto, ¿y cómo está tu vida hoy? Mire, pastor, yo tengo como 20 años de ser cristiano, pero ¿cómo está tu vida hoy? Mire, pastor, yo nací en el Evangelio, pero ¿cómo está tu vida hoy? Pregunto. Mire, pastor, yo sirvo en la iglesia, pero ¿cómo está tu vida hoy? Pastor, yo canto, pero ¿cómo está tu vida hoy? Pastor, yo toco los instrumentos, pero ¿cómo está tu vida? Para ser cristiano hay que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ay, pastor, ya se metió usted en cosas que a mí no me gusta que me prediquen. Es que esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así a través del profeta Isaías, porque los pensamientos de Dios o los pensamientos que Él tiene para con nosotros son de bien y no de mal. Pero nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Por eso es que cuando reflexiono en ello, siendo creyente o no creyente, digo yo, la vida es corta. La vida es corta. Y cuando nos venimos a dar cuenta, a ver, algunos de los adultos, a ver, dígame, cuando tenía 24 años, tenía 20 años, ¿cómo usted? Ahora mire hacia atrás, por favor, todos aquellos que casi sí me van a decir, pastor, el único viejo aquí es usted. Sí, ok, gracias. Pero yo le voy a decir, pero eche una mirada a usted cuando usted tenía 19 años. ¿Cómo me va a decir? Pastor, mire, cuando yo tenía 19 años. Ahora tóquese su cabeza, le diría. Y se usa gafas como las de su servidor, quíteselas y a ver cómo le va. Y nos damos cuenta que aquel que era un bebé, que hace un par de días lo presentamos acá, dejó de ser un bebé. El tiempo pasó. Pero ¿y la vida? La hemos caminado desordenadamente. Y no nos hemos dado cuenta que el Señor nos está dando una oportunidad. En esas calles de Los Ángeles hay muchas personas que un día conocieron a Cristo y también están metidas allí. También hay muchos que nunca le dieron la oportunidad al Señor de entrar en su corazón. También hay otros que andamos bien vestiditos, con corbata y todo lo tenemos, pero también no hemos abierto nuestro corazón al Señor. Por eso yo quiero hablar del segundo punto, que también es importante. Porque ahora hasta aquí ya hicimos una oración de fe. Y en el segundo punto hago esta pregunta: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está tu nombre escrito verdaderamente en el libro de la vida? ¿Y eso qué importa, pastor, si esté o no esté? No, querido, en un momento te voy a decir por qué, querido hermano, querida hermana, por qué es importante que tu nombre y mi nombre esté allí. Porque esa es la realidad. No es simplemente venir y cantar, levantar nuestras manos, hablar en lengua. Es algo más que eso. Mire, el que tu nombre esté allí es más que una moda. El que esté tu nombre escrito allí es más que un estilo de peinado. Algunos se cortan el pelo completamente, otros se dejan su bucle, otros se hacen una colita. Eso no es todo, querido hermano. Lo más importante es que tu nombre esté puesto allí en el libro de la vida. Mire, para ello yo quiero que usted vaya conmigo y vayamos nuevamente al libro de Apocalipsis. Y yo quiero que nosotros nos demos cuenta de algo importante en medio de todo ello. Comencé
hablando en el capítulo 16 y en el verso 15. Mire las palabras lindas que dice el Señor a través de aquel joven amado, ahora ya siendo un anciano. Dice en el verso 15: he aquí yo vengo como ladrón. En otras palabras, la venida del Señor está cerca. En otras palabras, el Señor va a venir. Y quizás algunos de nosotros nos vamos a adelantar un poquito más. Pastor, dijo alguien así hace algún tiempo, de eso no hable, porque eso es mala suerte. Esto no es mala suerte, que todos tenemos que nacer y morir un día. No lo digo solamente eso, sino lo dice la Escritura, y después venga el juicio. Y es que tenemos que comparecer delante del trono de Dios. Y Él sigue diciendo: bienaventurado el que vela, bienaventurado el que guarda, bendito, felices aquellos que guardan, que están listos, que escudriñan la palabra de Dios. Me recuerdo hubo una generación de jóvenes, me recuerdo que yo conocí una generación de jóvenes que eran bien amorosos los unos con los otros y se regalaban hasta rosas, y las muchachas y los muchachos recibían aquella rosa y la ponían acá, y los jóvenes también eran bien entregados y doblaban su Biblia y se la metían bajo el brazo y andaban acá, pero simplemente todo el tiempo cargaban la Biblia acá y metían las rosas en medio de su Biblia, pero lo único que tenían era ponerle mal olor a la Biblia, porque nunca la leían, porque es necesario conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que alumbra nuestro caminar para ser nosotros mejores hijos de Dios. No es que le pongamos una rosa, no es que le pongamos un montón de desodorante y puesto bajo el brazo. Ahora ya no se usa eso, porque ahora lo que traen es el smartphone, el iPhone, traen todo eso y lo traen ahora allí. Pero no es solamente para estar texteando durante los servicios y estarle mandando los textos a los demás. Es para que tú leas la palabra de Dios, porque en ella encontrarás la vida eterna. Pastor, y desde ahí donde está predicando me está controlando que yo estoy texteando. No necesito decirte desde aquí a donde tú estás allá, porque el Espíritu todo lo conoce, el Espíritu todo lo sabe, que cuántos años han transcurrido y tú has estado jugando al Evangelio. Esté enojado, pastor. No estoy enojado, estoy molesto con el diablo que te sigue engañando, porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Quizás usted ahora mismo me diga: pastor, pero eso es muy exagerado. Mira, Cristo viene pronto. Vayamos al capítulo 20 de Apocalipsis, y mire lo que dice de ahí del verso 11 en adelante. Porque Dios viene, y viene pronto, y vivos y muertos compareceremos delante de Él. Verso 11, capítulo 20, dice de Apocalipsis: y vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi que dice a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cada uno de nosotros seremos juzgados según lo que se haya escrito en esos hermosos libros. Si vuestras obras fueran de hojarasca, y yo lo diría ahora un lenguaje latinoamericano y especialmente centroamericano y mexicano, si fueren como de tusa, serán quemados al ser pasados por el fuego. Y usted me diría: y si fueran de oro o de piedra preciosa, sobrepasarán el fuego, pero si fueran de leña, serán quemados. Ay, usted me va a decir: qué bárbaro, pastor, ya se metió ahí. Sí, pero aquí yo le estoy diciendo que lo importante es que tu nombre esté allí, en ese librito. Y no vaya a ser que nuestro nombre esté ahí para ser de aquellos que sean apartados y no que entremos al reino de Dios.
Ser cristiano es algo más. Ser cristiano es darnos cuenta que el tiempo que ahora tú te sientes que eres fuerte, la fortaleza te pasará. Y luego llegará el tiempo que tenemos que darnos cuenta que es el tiempo de acercarnos con Dios. Y esto indica juicio. Hace algunos días atrás, hace algunos años atrás, varios jóvenes en un buen tiempo estuvieron partiendo. Ahora, pero yo preguntaría, ¿cómo estaba la vida de ellos? A veces nosotros, y esto va para los jóvenes, a veces el joven piensa que está bien delante de Dios. Y yo le voy a decir algo, el joven dice así: yo estoy bien delante de Dios porque yo voy a la iglesia. El que tú vengas a la iglesia no quiere decir que estés bien delante de Dios, porque allá afuera estás viendo pornografía, allá afuera tú andas escuchando música que no te edifica, y eso es mentira. Que tú me digas que tienes una vida entregada a Dios. Si yo te pregunto qué tanto conoces de la palabra y qué tanto lees de la Biblia, me dirás a mí: yo leo cualquier otra cosa menos la Biblia. ¿Y cómo quieres conocer a tu Dios? ¿Y cómo quieres conocer el camino que lleva a la vida eterna si nunca dedicas a eso? Pastor, qué bueno que dijo que todo eso es solo para los jóvenes. Y usted también como adulto, ¿qué está viendo en la internet? Y usted como adulto, ¿qué está leyendo? Y usted como adulto, ¿a dónde estás poniendo tus ojos? Porque a veces nosotros pensamos eso: oh pastor, ahora nos está regañando. Yo no te estoy regañando, ni mucho menos algo por el estilo. Pero mire, aún todavía, porque a veces nosotros decimos: eso es una fantasía, pastor. Mire lo que sigue diciendo en el verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, el Hades, entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez, nuevamente, cada uno. El mar tiró a los muertos. ¿Sabe que hay personas que murieron y no fueron encontradas? Ahora, ¿ha visto los noticieros? Sí, ¿ha visto los noticieros? ¿Cuántos aviones han caído al mar? Y muchas de las personas que murieron allí no han resucitado, no las han encontrado, no las han encontrado. En aquel día, en el día que el Señor venga a establecer su juicio, aún el mar entregará a sus muertos, y la muerte entregará a los que Él también se llevó. Porque cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste, grandes o pequeños, sabios o inteligentes, cada uno de nosotros comparecerá delante del trono de Dios. Nadie dice amén muy fuerte, porque parece que todos tuvieron miedo ya. No, estas palabras son para tener vida, y vida en abundancia. Pastor, pero es que todo eso es muy serio. Imagínense el mar, y yo qué voy a hacer con mi vida entonces. Entonces, lo que tú vas a hacer con tu vida es ponerte a cuentas este día, donde quiera que estés, donde quiera que me escuchen. ¿Qué? Porque esa es la realidad. La realidad es que hay que pensar por un momento: ¿cómo están tus obras? Yo las hago cuando a mí me place la gana. Yo lo tomo cuando quiero, yo lo tiro cuando quiera. Eso no te lo tomará en cuenta Dios, porque eso se quemará. Porque no se trata de nuestro capricho, se trata de lo que tú haces agradando a Dios con un corazón sincero. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, y Él los exaltará, dice la Escritura, cuando fuere su tiempo. Porque a veces nosotros queremos servir en la iglesia y queremos servir en la congregación cuando a nosotros se nos pega la gana. Pues que no se te pegue muy seguido la gana, porque de todas formas Dios te juzgará por esos caprichos que traes. Pastor, eso como que no me está gustando mucho. No. Si no estoy predicando para que le guste, le estoy predicando para que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que hay un día de juicio y un día que compareceremos delante de Dios. Porque si aún usted todavía piensa todavía que esto no es correcto, no es lo que yo estoy predicando porque a mí se me ocurrió, sino que es palabra de Dios. Y si quiere se lo digo con toda la reverencia.
y es palabra de Dios. Verso 13 dice: y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Dígalo. ¿Y cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus obras? A veces nosotros pensamos: pastor, porque hay unos que son bien teólogos, ¿no? Y ligerito me dicen a mí: pastor, pero es que dice Santiago dice, Pablo dice en el libro de Romanos que la fe es por gracia y la salvación es por gracia. No, Santiago también lo dice: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Porque el buen cristiano, el Hijo de Dios, donde quiera que camina, es luz en medio de las tinieblas. Donde quiera que va, es sal y le da sabor a donde cada vez que él está. Por eso es que el gozo de nuestra salvación se refleja en lo que nosotros somos. Pastor, eso parece que no me está gustando mucho. Bueno, vamos a seguir leyendo. Mire, para ver lo que sigue diciendo aún este hermoso libro. Dice el verso 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿qué le pasó? ¿Se fue de vacaciones a Cancún? ¿Se fue a Puerto Vallarta? ¿Se fue a Hawái? No, se fue juntamente allá al lago de fuego, simplemente porque nunca quiso atender al llamado de la palabra de Dios. Por eso yo creo que el evangelio va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Tantas veces nosotros pensamos que esto es es jugar, y sin darnos cuenta creemos que nosotros, yo ya me cansé de ser cristiano, prefiero irme al mundo. Vete al mundo, no te preocupes. ¿Quieres irte al mundo? Vete al mundo. Pero lo que tú estás caminando es camino a condenación eterna. Pastor, pero es que a mí me gusta la pachanga. Es que aquí en la iglesia todo es muy aburrido. Mire, a veces se les ocurre cantar todos esos coritos antiguitos. Luego no me gustan los que cantan, los que están allá cantando, no me gustan los que tocan. Si es que aquí no es porque te guste a ti, porque no hemos venido a darte gusto a ti. Venimos a darle la gloria y la honra a aquel que vive y permanece por los siglos. El que dijo: yo soy el alfa, yo soy la omega. El que dijo: yo soy el principio y el fin. El que dijo que Él es todo en todo. Esa es la diferencia. Por eso yo sé que alguien se preguntaba hace un par de días atrás y decía: ¿cómo es posible que el pastor diga que su salud está deteriorada? Yo te diré una cosa: para lo que Dios me ha llamado a hacer, lo seguiré haciendo, y con toda la fuerza que haya en mí y con toda la pasión que haya en mí. Aunque después de haberlo hecho yo vuelva allí y me sienta y no pueda mover un brazo y no pueda mover una pierna, lo haré, porque quiero dar lo mejor de mí para la gloria de Dios. Porque a veces ahí vienen muchas interpretaciones malas. Y dicen: ¿por qué en el momento Él se ve así? Sí, pero te diré una cosa: a mi Dios lo honro con todo mi ser y con todo lo que yo soy. Porque hay que honrarlo, aquel que te da todo, aquel que te da a ti todo. Pastor, pero le vuelvo a hacer la pregunta: pero eso no es lo que me ayuda. Mi matrimonio se está desbaratando. No alcanzo para las finanzas. Mis hijos se me están echando a perder. Este precioso libro tiene tantas enseñanzas para el matrimonio. Tiene tantas enseñanzas para poder educar a nuestros hijos. Tiene tantas enseñanzas para darnos cuenta que a Dios no se le roba. Cuando tú le robas a Dios, no te preocupes, tu dinero siempre no te rendirá y se te escurrirá, porque le estás robando a Dios. Pastor, no me diga eso. No te lo digo yo, sino léelo en el libro de Malaquías, en el libro de los Proverbios. Léelo. Honra a Dios con tus bienes y Él te bendecirá tu levantarte, tu caminar. Él te bendecirá tu canasta. Él te dará la prosperidad donde quiera que tú vayas.
Porque la Escritura dice: y estas señales seguirán a aquellos que creen en mi nombre. Pastor, pero si yo tengo problemas. Pero ¿por qué te casaste con la persona equivocada? Dios no te mandó a casarte. Fueron tus sentimientos los que te traicionaron y buscaste la persona equivocada. Pastor, ¿y ahora qué hago yo? Entonces, ámalo, hónralo. Porque lo que pasa es que quieren resolver el problema diciendo: es que Moisés dio carta de divorcio. A mí no me vengas con ese cuento. La Biblia también dice que no fue así. Le contestó el Señor a los fariseos. No fue así desde el principio, diciéndoles el Señor: el hombre y la mujer vendrán a ser una sola carne. Génesis capítulo 1, verso 24. ¿Por qué? Y ellos vendrán a ser una sola carne. Por tanto, dice el libro de Efesios también: el hombre respete a su mujer y la mujer respete a su marido. Y de los hijos, pastor, y de los hijos: honra, hijo, a tu madre y a tu padre, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Ah, entonces mi mamá no tiene que hacer como a mí se me pegue la gana. No, porque eso se llama ser alcahuete. Los padres son alcahuetes de sus hijos, cumplen el capricho de ellos. Y tú tienes que marcarle, padre, tienes que estorbarle para que tu hijo sea bendecido. No sé que ninguno me va a decir amén, ni el adulto, ni tampoco el joven, porque el joven me va a decir: me siento agredido, pastor. Usted me ofendió. Si te ofendí, al final, por favor, pasas aquí al altar, yo voy a orar por ti, porque no estoy para ofenderte, sino para que el Espíritu de Dios toque tu vida y que tu vida sea transformada. Número 3 y último, para ir concluyendo. Usted va a decir: pastor, esto se pone cada vez más bueno. Sí, cada vez más bueno. Quizás tu vida está toda desordenada. Último, Dios quiere darte una oportunidad. Dios quiere darte una oportunidad. Mire, lo importante en medio de todo esto es que a veces nosotros pensamos que nosotros estamos bien. Pero en el capítulo 21, el Señor nos habla para que nosotros reaccionemos. Y en el verso 6 dice así: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Ah, esas palabras las dijo Isaías, pastor. Qué bueno que las dijo Isaías, y ahora las está diciendo Juan a través del Espíritu, porque Juan atendía la voz en el Espíritu. Y mire lo que sigue diciendo: el que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mi hijo. Para ser un hijo de Dios, debemos de aceptarle como nuestro Señor y nuestro Salvador, bautizarnos y vivir en una vida santa, piadosa, apartada del pecado. Pastor, y a mí que me gustaban tanto las cosas así. No te preocupes, hay libertad en Cristo. Pero no es motivo para que tú andes en un libertinaje. Ah, pastor, ¿por qué? Porque mire lo que aún sigue diciendo en el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esto es la muerte segunda. A veces nosotros nos asombramos por aquellos que no son cristianos y mienten. Y los que no son cristianos o los no creyentes se asombran de nosotros porque somos cristianos y somos más mentirosos que ellos. ¿Sabe usted que el cristiano de hoy en día ha caído en la libertad de usar la mentira como algo muy común? De ser chismoso. Todo critica, todo lo que se le pone por enfrente, todo critica. Sea pequeño o grande. Si es un niño, lo critica. Si es uno de los que empieza a caminar, lo critica.
Si sabe, agarra al niño de brazos, lo ve y le dice, y se le queda viendo así medio raro y hasta de criticón. Si lo va a ver al niño, abrácelo, bendígalo, pero deje de estarlo criticando. Es que se parece al papá, horrible como el papá. Dios bendiga al padre por ser horrible y Dios bendiga a la criatura por ser horrible. Porque lo que hace es ser chismoso, ser criticón. Y eso es abominable ante los ojos de Dios. Ah, pastor, pero no que usted me dijo que nos iba a bendecir en el cierre del sermón. Pues claro. Es que esas son las cosas que Dios quiere que nosotros no hagamos. Pero ¿cuánto se le pide que hacerla? Sí. Mire, por eso yo digo, a veces nosotros creemos que estamos caminando bien. En el Salmo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Si usted en esta tarde se sintió ofendido, vaya y peléese con el que me lo dio, porque el que me lo dio con esto. Y si la trae conmigo, la trae con él, porque él me dijo que hablase y predicase eso este día. Y si no, ahora que si usted está contento, reciba lo que viene aún a continuación. Capítulo 3, ahí mismo, del libro de Apocalipsis. Para aquellos que me van siguiendo y los que no me van siguiendo, pues por lo menos óiganlo, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios sigue hablando. En el capítulo 3, dice en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ah, qué lindo es Dios. Y a nosotros no nos gusta, yo me enojo porque a mí el pastor no me tiene que decir nada. Porque entonces, si el pastor no te castiga y no te reprende es porque no te ama. Pero es que a mí no me gusta que nadie me diga nada porque en mi casa todos los chicharrones suenan porque yo los he hecho ahí, pastor. Aquí no se trata de lo tuyo. Aquí es una realidad. El Señor nos habla a través de su palabra. Y Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso. ¿Y qué dijo? Y arrepiéntete. ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros? Arrepentirnos. Mira lo que sigue diciendo. He aquí que yo estoy a la puerta y te llamo. Y llamo. ¿Está tocando tu corazón? Si no lo está tocando, quiere decir que nada está pasando. Pero para mí esto ha sido tremendo el haber escuchado de esta forma la palabra de Dios, porque Él sigue diciendo, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero ahí viene el premio para todo aquel que lo quiera recibir. El que lo quiera recibir, recíbalo. Él dice, al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Por qué? Porque el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios habla a su vida. Dios nos ama. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta qué es lo que Él tiene para nosotros. Ser cristiano va más allá de ser alguien que nomás viene a la iglesia o va y se mueve y ratos arriba y ratos abajo. No. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darnos una oportunidad a nosotros de que nosotros nos renovemos en el espíritu y que digamos no al pecado y sí a la comunión con Cristo Jesús, porque Él es nuestra salvación. Si hay alguno que viene pidiendo un milagro, vamos a orar por ello. Pero yo te diré, más que el milagro, recibe a Cristo como Señor y Salvador y tendrás más aún, tendrás hasta vida eterna, que es lo más especial. ¿Por qué no se pone en pie? Y nosotros le decimos esta tarde, Señor, aquí mi corazón está dispuesto a alabarte, está dispuesto a bendecirte. Espero que usted haya gozado, que usted reflexione por un momento lo que significa ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios significa estar completamente en una comunión con Él.